Yes. Yes. ¿Me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Más o Buenas, menos. buenas. Eh, bueno, ya casi estamos terminando lo que es contenido de la clase. Bueno, realmente ya terminamos el contenido que se iba a hablar en cuanto a exámenes. Solamente nos queda, bueno, para no tener más tiempo el examen, hicimos el examen la semana pasada, pero quedaron un par de temas todavía pendientes que no van a ser para evaluar en examen, sino que para que entren en un proyecto de exposición, que es el cálculo de los diámetros de las tuberías de cobre, de los equipos de refrigeración. Entonces vamos a ver esos temas, creo que hoy y mañana, y a ver si nos ajusta el miércoles. Y con eso terminaríamos por completo lo que es contenido de la clase y solo nos quedaría para después de Semana Santa y un par de días ver, bueno, que en un día, que realmente es bien sencillo, ver el software que les compartimos para dimensionamiento de un cuarto frío ya con una herramienta de cálculo. Pero esa herramienta, pues en uno o 2 días se logra ver todo. Entonces, con eso terminaríamos lo que son las clases de refrigeración. Vamos a ver para ya complementar lo que es selección de un equipo. Ya vimos la parte de dimensionar el cuarto frío en cuanto a calcular la carga. Luego vimos la parte de selección de equipos, pero después de seleccionar equipos nos haría falta seleccionar el diámetro de las tuberías de cobre que van a conectarse entre los equipos, entre el evaporador y el condensador. Pero antes de eso, nosotros tenemos que determinar dos valores, que es la caída de presión permisible, medido en un equivalente de caída de temperatura o cambio de temperatura, que son 2 grados Fahrenheit. Y también debemos definir, bueno, debemos tener en cuenta también algunas longitudes equivalentes de accesorios porque vamos a tomar en cuenta. Voy a mostrar primero, antes de hacer lo que es el ejercicio de ejemplo, este gráfico. Estos gráficos se los compartimos, me voy a salir un momento de la presentación, se los compartimos en la plataforma y está en una carpeta que dice gráfico de refrigerantes. Ahí, por ejemplo, vamos a abrir el del 410, refrigerante 410, que hemos, bueno, no es este, es este gráfico de tubería de cobre. Me había confundido de carpeta. Vamos a ver el 134 de ejemplo. ¿Dónde está el gráfico? Aquí está. En estos gráficos, nosotros tenemos varios datos que debemos conocer antes de calcular. A que este está en kilowatts de refrigeración. Bueno, voy a buscar otro gráfico. A ver. Vamos a usar este de ejemplo, el 404A. Bueno, este es el del ejemplo realmente. Voy a borrar estas líneas solo para que nosotros, para empezarlo desde cero, el uso del gráfico. Estos gráficos lo que me da son las líneas, los diámetros de tuberías, pero debemos conocer ciertos valores antes de venir al gráfico y eso lo vamos a hacer después con la diapositiva. Pero quiero ver primero qué datos son los que yo necesito para este gráfico. Bueno, el gráfico, para verlo completo, tiene esta forma. Tenemos un eje superior en esta parte de acá arriba. Tenemos dos ejes en esta parte de abajo. Tenemos, aquí es la zona de pérdida, aquí es la zona de capacidad de refrigeración. Luego tenemos las líneas en diagonal, que son las zonas de temperatura de saturación. Tenemos esta otra línea, que es la zona de línea líquida. Y esta zona a la izquierda, línea en diagonal, que son las zonas de diámetro de tubería. Entonces vamos a ver ya más de cerca estas zonas. Por aquí tenemos lo que es un eje
clasificando la capacidad de refrigeración de mi equipo, de mi equipo, el cual vamos a calcular los diámetros. Desde 0.1 tonelada de refrigeración hasta 100 toneladas de refrigeración. Para llegar a este punto necesito haber ya calculado lo que es la carga horaria y haberla pasado a toneladas de refrigeración, haberla dividido entre 12,000. Por acá, estas líneas en diagonal son las líneas de saturación del refrigerante en el evaporador, que va desde, para este refrigerante va desde menos 60 grados Fahrenheit hasta 40 grados Fahrenheit. Y la última línea es la línea de descarga. Ya vamos a ver cuando tendremos a usar el gráfico. Luego tenemos otra línea que es la línea líquida. Luego nos vamos al lado de abajo y llegamos a esta escala que está aquí. Esta escala es la escala de pérdida de presión por cada 100 pies. O sea, es un coeficiente de fricción que va desde 0.2 hasta 100. Desde 0.2 hasta 100 PSI por cada 100 pies. También tenemos tres líneas horizontales que son las temperaturas del condensador. La temperatura a la cual es la temperatura de saturación del refrigerante en el condensador, 120 grados, 100 grados y 80 grados Fahrenheit. Y luego tenemos en esta parte las líneas en diagonal que son diámetros de tubería, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, hasta llegar a 5 octavos. Aquí estas tuberías no se usan. Podemos llegar hasta como 5 octavos aproximadamente. Bien, ¿cómo se usa la tabla? Primero, lo primero que debemos tener es saber cuál es mi carga horaria y saber cuál es la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador. Para la carga horaria, pues hacemos el procedimiento que vimos para cálculo de cuarto frío, hasta llegar a la carga diaria, lo dividimos entre las horas de operación y obtenemos la carga horaria. Lo dividimos entre 12,000 y obtenemos la tonelada de refrigeración. Luego tenemos la temperatura a la cual se está saturando el refrigerante en el evaporador. Para eso, pues necesitamos lo que vimos en el ejemplo anterior, la temperatura de almacenamiento y el valor de T. Y eso me da la temperatura de saturación del refrigerante. Y lo buscamos en esta línea. Entonces, imaginemos que nos dio 20 grados Fahrenheit de saturación y, por así decir, un valor de 10 toneladas. Nosotros lo que hacemos es que venimos y primero buscamos mis toneladas de refrigeración y lo intersectamos con nuestra temperatura de saturación. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo podamos ver. Digamos que nosotros determinamos que nuestra temperatura de saturación es 20 grados. Entonces intersectamos hasta la línea de 20 grados, aproximadamente por acá. Ahora vamos a sacar una línea desde donde se intersectan. Desde donde se intersectan. Ahí más o menos. Hasta el lado de la zona de diámetro de tubería. Pero ¿cuál va a ser mi diámetro de tubería si yo los estoy intersectando todas estas? Entonces me hace falta ahora otro dato con cuál intersectar. Entonces ahora nos venimos a la parte de abajo. Y en la parte de abajo tenemos estas líneas en diagonal que son los coeficientes de fricción. Y imaginemos que nos dio 15 PSI de pérdida por cada 100 pies. Vemos que esta escala, estas pérdidas es en diagonal. Por ejemplo, la línea de 10 PSI de pérdida por cada 100 pies es esta diagonal que va aquí. Termina acá. Entonces, cualquier valor que yo tenga intermedio tiene que seguir esa diagonal. Por ejemplo, 15 es a la mitad, pero tiene que seguir esta diagonal que aquí debería tener como un quiebre. Voy a hacerlo en 2 líneas para que se mire mejor. Aproximadamente.
Aproximadamente esa sería la línea de 15 PSI por cada 100 pies. Pero me hace falta saber la temperatura a la cual se está condensando el refrigerante en el evaporador, que puede ser 100 grados, 120 grados Fahrenheit, por ejemplo. O puede ser 110, que puede ser por aquí más o menos. Digamos que 110 mejor, para que el ejemplo pues no coincida con esta línea de acá abajo. Aquí yo ya tengo intersectado mi coeficiente de fricción con mi temperatura de saturación en el condensador. Y esta intersección es la que a mí me va a servir para salir hacia arriba y buscar la línea roja que dejamos de intersección entre las toneladas de refrigeración y las líneas de saturación en el evaporador. Entonces vemos que cae en esta zona. Aquí las líneas de tubería de diámetro aumentan moviéndome hacia arriba. Entonces, si yo no caigo exactamente en una línea, por ejemplo, esta intersección no quedó exactamente en la línea de 1 a 1/8, lo que hago es que me voy al inmediato superior. Entonces, mi diámetro sería 1 a 3/8. Eso es si yo estoy seleccionando mi tubería de gas o mi tubería de succión o mi tubería de línea de baja. O sea, la línea que va del evaporador al compresor. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, repitiendo un poco, primero tenemos que conocer mi carga horaria en toneladas. Busco una línea hacia abajo e intersecto entre la línea de temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador, el cual encontramos con la temperatura de almacenamiento menos el DT. El DT que hablamos en el último ejemplo. Luego, con esta intersección, buscamos otra intersección hacia el lado izquierdo de los diámetros. ¿Hasta dónde voy a llegar? Entonces me salto a la parte de abajo y busco la intersección entre la temperatura de saturación en el condensador y el coeficiente de fricción que yo tengo. Y ahí ya tengo la línea de referencia hacia arriba para encontrar la intersección entre las dos líneas, y donde quede esta intersección ese va a ser mi diámetro, buscando el inmediato superior en el caso no quedar exactamente en la línea de algún diámetro, busco el inmediato superior. Bien, eso es para la línea de succión, la línea que va del evaporador al compresor. Si recordamos el circuito de refrigeración, la siguiente línea es la línea del compresor al condensador, y esa la conocíamos como línea de descarga. ¿Cómo la voy a buscar? Bueno, va a ser el mismo procedimiento, solamente que en lugar de llegar hasta la línea de temperatura de saturación, continúo mi capacidad hasta la última línea, que está de acá. Y aquí dice línea de descarga. Y esa va a ser mi línea de intersección. Y voy a utilizar el mismo dato de coeficiente de fricción. Y vemos que ahora la intersección, y esta la voy a cambiar de color, ponerle color magenta. Y esta va a ser mi intersección para mi línea de descarga, que va a tener 1 a 1/8. Buscamos el inmediato superior. Y por último, faltaría la línea líquida. Y la línea líquida, la intersección es esta línea que está acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a prolongar, no era esta que vamos a ver, vamos a prolongar, bueno, lo voy a mover así. La voy a prolongar hasta la parte de abajo donde intersecte con la línea líquida, con la intersección de la zona de la tubería de línea líquida. De aquí yo ya tengo mi referencia hacia el lado izquierdo de diámetros. Pero aquí
sí voy a tener que volver a calcular un coeficiente de fricción para volverlo a encontrar, volver a encontrar en cuál de estas diagonales tengo que hacer esta intersección con la tubería con la temperatura de condensación. Digamos que nos dio 30 PSI o 40, sería esta línea de acá, que nos dé exactamente 40. Entonces, mi intersección sería aquí. Y de aquí yo subo a buscar la línea que viene de la intersección con la zona de línea líquida. Ahí está un poco ocupando. Y ahí ya tendríamos mi línea líquida, que sería tubería de media. Y esta la voy a cambiar de color. Ponerle color azul. Este también. Ahí está. Y ahí están nuestras líneas. Ahí están nuestras intersecciones. Con esto yo tendría diámetro de tubería líquida de media pulgada, diámetro de descarga 1 a 1 octavo y diámetro de la tubería de gas o de succión de 1 a 3 octavos. Aquí, hasta ahora, este momento, solo ocupamos la carga diaria, la carga horaria, perdón, en toneladas de refrigeración. Necesitamos conocer la temperatura de saturación en el evaporador. Necesitamos conocer la temperatura a la cual se condensa el refrigerante en el condensador. Y necesitamos conocer el coeficiente de fricción. Y esta es la parte que un poco más confusa porque tenemos que hacer el inverso. Cuando nosotros calculamos pérdidas primarias en bombas o en mecánica de fluidos, partíamos de un coeficiente de fricción multiplicado por una longitud entre 100 y eso obtenía la fricción total, la pérdida total. Ahora no, aquí yo debo partir al revés de la pérdida total, hacer la relación con distancia y obtener un coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción de PSI por cada 100 pies. Entonces es un proceso un poco al revés. Primero, tengo que saber, según mi sistema, cuál es la pérdida total permisible. Y esa pérdida total permisible, regresando a la diapositiva, es la pérdida que me provoca máximo un cambio de 2 grados en las temperaturas de saturación del refrigerante. Y eso va a cambiar dependiendo de un refrigerante a otro. Por ejemplo, voy a qué tabla está, qué refrigerante estamos usando, pero que es el 404A. Vamos a buscar ahora las tablas de refrigerante 404A. Esta. Por ejemplo, vamos a buscar una temperatura 20 grados de refrigerante. Vamos a irnos acá. Por ejemplo, mi caída de presión máxima permisible en mi tubería va a ser aquella caída de presión que no me provoque un cambio máximo de 2 grados Fahrenheit. Es decir, que si yo tengo, vamos a buscar los comentarios, si yo tengo, que este está bloqueado, bueno, no me va a dejar marcar. Si yo tengo, bueno, no voy a poder marcar. Si yo tengo 20 grados Fahrenheit en este refrigerante, repasando la columna, esta es la columna de temperatura y esta es la columna de presión. Si yo tengo, por ejemplo, 20 grados Fahrenheit, yo tengo una presión de 71.45. Solo permítanme que voy a sacar una calculadora. Si yo tengo una temperatura de saturación de 20 grados Fahrenheit, tengo una presión de saturación de 71.45. Pero si la caída de presión provoca un cambio de 2 grados, yo pasaría de 20 a 18.
Es decir, que pasaría de una presión de 71.45 a 68.85. ¿Cuánto es ese valor? 71.45 menos 68.85. Quiere decir que yo tengo un diferencial de presión de 2.6 PSI. Quiere decir que la caída de presión, cuando cuando lo máximo que me puede representar son 2 grados Fahrenheit, es de 71.45 a 78.85, que son 2.6 PSI. Y esa es mi caída máxima que yo puedo tener en esa tubería. Esa es la caída de presión máxima. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vámonos ahora si fuese en el lado del condensador a, por ejemplo, 110 grados Fahrenheit. En 110 grados Fahrenheit yo tengo una presión de saturación de 287.13. Si tengo una caída de presión que me provoca un cambio de 2 grados, yo caería a 108 grados Fahrenheit. Y a esa temperatura la presión le corresponde 279.71. Y el diferencial son 7.42 PSI. Quiere decir que en el caso de la línea de descarga o la línea líquida, yo podría tener una caída de 7.42 PSI. Y me provoca solo 2 grados, caída de 2 grados. Entonces, así nosotros sacamos cuál es la presión máxima que yo puedo tener en caída en una línea de tuberías. Ahora esta presión máxima yo la voy a usar para retroceder y encontrar un coeficiente de fricción. Este 7.42 PSI, si yo lo pudiese acomodar en una ecuación, sería 7.42 es igual a un coeficiente de fricción por 100 o por, sí, un coeficiente de fricción por distancia entre 100. Entonces, yo tengo que despejar esa ecuación para el coeficiente de fricción. Entonces, si ya tenemos claro cómo encontrar la caída de presión en una tubería equivalente a un cambio de 2 grados Fahrenheit, ya podemos seguir con la siguiente parte de cálculo de diámetro, que es, vamos a hacer ahora los ejemplos. Ya vimos el gráfico, cómo obtener los datos del gráfico, obtener los diámetros. Todos los datos los podemos tener la carga horaria, podemos tener la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador y en el condensador, pero nos hace falta el coeficiente de fricción. Entonces, para el coeficiente de fricción, primero tengo que partir de conocer la caída total máxima que yo puedo tener en mi línea, y esa lo tenemos en base a que esa caída máxima no debe provocar un cambio de más de 2 grados Fahrenheit en mi red de tubería. Entonces, bueno, aquí está el gráfico. Vamos a empezar a hacer un ejemplo. A partir aquí. Vamos a ver si nos ajusta el tiempo para ver por lo menos la línea de succión. Ahora sí. Bien, vamos a dimensionar un ejemplo. Primero, de línea de succión, a la línea que va del evaporador al compresor. Entonces me dice el ejemplo, calcular las tuberías de cobre para los equipos de riego según las siguientes condiciones de trabajo. Carga horaria de 50.203 BTU por hora. Refrigerante R404. Un diferencial de temperatura de 10. Una longitud de tubería de 16.88 metros. Aquí hay que tener cuidado porque este valor cuando lo utilicemos en la ecuación tiene que estar en pies. Entonces vamos a tener que hacer el cambio por 3.28 para obtener pies. Temperatura en el evaporador es 20 grados Fahrenheit. Temperatura en el condensador 120 grados Fahrenheit. Estamos hablando de la temperatura de saturación del refrigerante. Y la caída de presión equivalente debe ser 2 grados Fahrenheit en la línea de succión, que según esto nos da 2.64 PSI. Pero ¿cómo lo calculamos? Pues con el ejemplo que vimos hace un momento.
En la tabla aparecen dos columnas de presiones. Y eso creo que nunca lo habíamos mencionado. Aparecen dos líneas de presiones. Eh, Eso es porque nosotros siempre hemos calculado o siempre hemos considerado desde termodinámica que lo que pasa dentro eh, del condensador es ideal, que no tiene pérdidas, pero internamente sí puedo tener pérdidas porque al final pues el condensador y el evaporador, sobre todo el evaporador, que es líquido lo que estamos viendo, realmente es un sistema de tuberías y codos y obviamente voy a tener fricción y voy a tener, voy a tener pérdidas por accesorios. Entonces hay un diferencial de presión entre la entrada y la salida, que estimadamente, según esta tabla, deberían dar entre 1 y 2 PSI. Entonces, por ello tengo dos columnas acá. Pero en nuestro caso, el diferencial que buscamos es muy similar entre cualquiera de los dos que usemos. Vamos a probar utilizando ahí donde tengo ahorita el cursor, sería 7412 menos 7145. Es 2.67. Pero si utilizamos la otra columna, es 2.64. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de error? Solo es un 1.1%. Entonces, podemos usar cualquiera de las dos columnas para encontrar ese diferencial de presión máximo que yo puedo tener. Bien, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Eh, Bien, entonces realmente este ejemplo es el que habíamos visto anteriormente, donde teníamos temperatura en el evaporador de 20 grados Fahrenheit y digamos que nuestra diferencia de temperaturas es de 2 grados. También algo que podemos notar es que a mí me interesa el cambio que yo puedo tener de presiones entre 2 grados. Puede ser 20 y 18, puede ser 20 y 22. Cualquiera de las dos referencias. Yo lo que necesito es un diferencial de temperatura, de presión que me provoca un diferencial de 2 grados de temperatura. Entonces los dos valores, cualquiera de las dos formas está bien. Hay unos decimales que pueden tener diferencia, pero cuando ya empezamos a hacer todas las ecuaciones, esos decimales se reducen a un valor despreciable. Bien, entonces en este caso, mi diferencial de presión máxima o caída de presión máxima es de 2.74 PSI. Que utilizando la ecuación, pues sería 72.82 menos 70.18 igual a 2.64 PSI. Esta es mi caída máxima que yo puedo tener en mi red de tubería. En estos 16.68 metros, yo lo máximo que debo tener de pérdida es 2.64 PSI. Eso para mantener los valores aceptables. Ahora, ¿cómo voy a encontrar mi coeficiente de fricción? Bueno, mi coeficiente de fricción va a ser coeficiente de fricción que yo lo representé con este símbolo del delta P por cada 100 pies va a ser igual a, bueno, esta es la caída de presión total, perdón, 2.64 y este es mi caída de presión por cada 100 pies, o sea, mi coeficiente de fricción. Va a ser igual a la caída de presión máxima que yo puedo tener por 100 entre longitud. De esta forma, yo tengo que mi presión máxima que yo puedo tener es 2.64 por 100 entre la longitud total, 16.68 metros, pero debo tenerlo en pies, y esto es 3.28. Y al resolver, esto nos da 4.83 PSI por cada 100 pies. Es decir, que este 2.64, cuando lo reparto en 16.68 metros y lo paso a pies, obtengo un coeficiente de 4.83 PSI por cada 100 pies de longitud. Y este valor es el que yo voy a utilizar, voy a regresar, para intersectar esta parte de abajo de la tabla. Ese valor es el que vamos a utilizar. Bien, hasta ahí ya tenemos coeficiente de fricción. Nos hace falta mi carga horaria en toneladas.
Mi carga horaria son, perdón, sí, mi carga horaria es 50.203 PTU por hora. Entre 12.000 tengo 4.18 toneladas. Pero yo no tengo equipos que me den exactamente 4.18. Al buscarlo en el mercado voy a encontrar equipos nominales en valores enteros, 5 toneladas. Entonces, este valor es el que vamos a utilizar para el gráfico. Ese gráfico lo tenemos aquí. Tenemos por la parte de arriba, buscamos 5 toneladas, intersectamos hasta la parte de abajo, buscamos la línea de 20 grados Fahrenheit de saturación en el evaporador. Luego en la parte de abajo buscamos la línea de 120 grados para el condensador. Lo intersectamos con mi valor de 4.83 PSI por cada 100 pies de longitud. Subimos y intersectamos en este punto. Ya lo vamos a hacer en el gráfico. Bueno, realmente mañana sería, ahorita ya casi vamos a terminar. Sería de 1 a un octavo. Casi 1 a un octavo. Esto pasaría un poquito más. De repente sea vamos a ver cuánto nos dio a nosotros. 1 a 3 octavos. 1 a un octavo, perdón. Eso fue lo que nos dio. Si me voy al gráfico, a nuestro gráfico, vamos a hacerlo ahora de forma individual. Ahora nuestra intersección es 5 toneladas. Intersectamos con 20 grados. Y voy a mover esta línea. Esta intersección quedaría aquí más o menos. Y abajo buscamos 4.83. 4.83 estaría aproximadamente a la mitad, intersectado con 120. Sería más o menos 4.83, más cerca de 6 que de 4. Y estamos acá. Y este cae exactamente en 1 a un octavo. Entonces, por eso tenemos allá en nuestra diapositiva 1 a un octavo. Bien, hasta ahí podríamos pensar que este es nuestro diámetro. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita, si vemos la ecuación, voy a revisar. Si vemos la ecuación, solo involucramos longitud de tubería. Pero yo tengo también mis accesorios que pueden provocar caída de presión. Entonces necesitamos hacer un ajuste. Ahora que yo ya sé que mi diámetro preliminarmente es 1 a un octavo, a esta longitud de 16.68 metros le tengo que sumar longitudes equivalentes de accesorios. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Vemos que ya tenemos seleccionado nuestra tubería preliminar. Ahora debemos comprobar que ese diámetro sigue siendo el mismo cuando ya consideremos los accesorios. Si no, entonces pasamos a la inmediato superior. Por ejemplo, ya seleccionamos que es 1 a un octavo. Pero una vez seleccionado el diámetro, se debe corregir la caída de presión por cada 100 pies, incluyendo la longitud equivalente de los accesorios. Imaginemos que tenemos 5 codos. Para esto hacemos uso de esta tabla, que es la 11.2, está en la diapositiva, también está en el libro, que me da longitudes equivalentes para accesorios. Aquí buscamos los codos. Vemos que aquí no hace referencia ni del refrigerante, ni de la capacidad, solamente hace referencia del diámetro. Entonces, si yo tengo tubería de 1 a un octavo, mis codos en esa tubería van a ser de 1 a un octavo. Y a este codo de 1 a un octavo le corresponde una longitud equivalente de 2.7. Y si a cada codo le corresponde una longitud equivalente de 2.7, lo multiplicamos por 5 y va a obtener una longitud equivalente de 13.5 pies. Entonces ahora mi ecuación de coeficiente de fricción debe ser mi caída máxima de presión por 100 entre la longitud de la tubería más la longitud equivalente de los accesorios. La longitud de la tubería es la misma, dice 0.68 por 3.28,
La caída de presión máxima sigue siendo la misma. Y mis accesorios que son 13.5. Y como el valor de abajo aumenta por la cantidad de accesorios, mi nuevo coeficiente de fricción corregido es de 3.87 PSI por cada 100 pies. 3.87 PSI por cada 100 pies. Si yo me regreso a mi tabla, a mi gráfico mejor dicho, 3.87. 3.87 ahora va a ser aproximadamente por aquí. Ya no va a ser 4.8, creo que era más o menos. Ahora si lo vemos, mi nueva intersección va a ser más adentro de la zona de la tubería de 1/8, más bien la sobrepaso. Entonces ahora debo corregir el diámetro. ¿Por qué? Porque ya estoy por arriba de 1/8. Entonces me voy al inmediato superior, que es 1/3/8. Y así debo corregir mi tubería. Es posible que en algún ejemplo no necesite cambiar de diámetro porque puede ser que yo caiga con suficiente holgura, pero aquí no. Preliminarmente caí en la línea de 1/8 sin considerar accesorios. Pero una vez que ya considero accesorios, ya tengo una intersección adentro de esta zona y voy a buscar el diámetro superior, que en este caso sería 1/3/8. Entonces así es como nosotros tenemos nuestra corrección de la tubería. Entonces nuestra línea final, nuestra línea de succión final va a ser de 1/3/8. Y esta sería pues nuestro coeficiente de fricción final y nuestro diámetro final de tubería de cobre. Bien, 8:54. Vamos a ver mañana la línea líquida. El procedimiento es exactamente el mismo, pero nuestra línea de intersección con el diámetro es esta diagonal que está acá abajo. Y vamos a ver la línea de descarga también mañana. Bien, entonces así vamos a tener el dimensionamiento de las tres líneas de cobre. Como el gráfico nos llevó bastante tiempo, es posible que mañana sí logremos ver los dos diámetros y con eso estaríamos terminando la clase y solo nos miraríamos hasta después de Semana Santa con el uso del software. Nos va a llevar 1 o 2 días y con eso estaríamos terminando ya completamente lo que es el periodo y ahí pues la parte de los proyectos. Bien, no hay alguna consulta, si no pues nos vemos mañana. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos mañana siempre a las 8:10, 8:15 por ahí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.